Esta es la primera clase de oxidatura. Vamos a llevar el tema de ciclometría, que es un tema un poquito extenso, pero si entienden este tema, los demás van a ser súper sencillos, ¿sí? Así que pongan atención, es facilito. Ya. Pasamos a la primera parte. ¿Qué necesitamos saber? Gases ideales, tablas de vapor y gases y mezcla de gases. Prácticamente lo único nuevo aquí es tablas de vapor y gases, pero esto ya han visto también en termodinámica, ¿sí? Así que solo un pequeño remember de eso. Mezcla de gases y gases ideales, ya saben, desde prefitas. Gases ideales es solo Favoratón, ¿no? Favonaruto. Ya. Ahora pasemos sí al tema. Aire seco y aire atmosférico. Hay que diferenciar muy bien estas dos cosas, ¿sí? ¿Qué es el aire seco y qué es el aire atmosférico? Bueno, el aire seco en sí es prácticamente el aire que no tiene vapor de agua en su composición, ¿sí? Es aire puro. El aire está compuesto de nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono y otros gases, ¿no? Pero para nuestro tratamiento de datos vamos a decir que solo está compuesto por nitrógeno y oxígeno, solo esos dos. Ahora, otra característica muy importante del aire seco es esto: entre los menos 10 y los 50 grados su CP se va a mantener casi constante, ¿sí? Casi constante, varía muy poquito. Por ende, vamos a considerar en esta temperatura o en estas temperaturas que no cambia, que su CP se mantiene en este valor, 1,005 kJ sobre kilogramo. Este CP, acuérdense, ¿sí? Y esta entalpía del aire seco, bueno, aquí está la ecuación, ¿no? Como ven, el CP no cambia y aquí solo estamos usando una temperatura, y esto es para delta de entalpía. ¿Cuál es la diferencia? La entalpía va a ser un valor de energía que está en una determinada temperatura, en un determinado estado. Pero el delta de entalpía es el cambio de esa energía en un cambio de estados, ¿ya? Entonces este delta T se refiere a un cambio de temperatura. Y por eso, aunque sea casi la misma ecuación, es distinta. Los valores también van a ser distintos. Esto vamos a ir entendiendo muchísimo mejor cuando llevemos ya reacciones. Ahí esto es la clave, ¿ya? Y luego la ley de las presiones, la suma de presiones, ¿no? Que la presión total va a ser la presión del aire más la presión de vapor, en kilopascales. Esto vamos a verlo igual luego, otra vez. Ahora, también, ahorita hemos visto el aire seco, pero para el aire atmosférico, ¿qué tiene el aire atmosférico? El aire atmosférico también tiene vapor de agua, sí o sí, casi siempre. A menos que esté, no sé, en el desierto o en algún lugar que se haya sido desecado a propósito con máquinas, entonces siempre va a haber un poquito de vapor de agua. Ahora, este vapor de agua, igual entre los menos 10 y los 50 grados, va a mantener sus condiciones casi iguales, ¿sí? Se refieren a una ecuación que ahorita no está aquí escrita, pero si usan la ecuación, sacan, miren, casi los mismos valores que si los sacaran de la tabla. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se fijan de la tabla de Cengel, igual les he pasado el documento, aquí está, esta es la tabla de Cengel. Esta tabla de Cengel, se van aquí, van a ver propiedades del agua saturada. ¿Qué significa agua saturada? Que está hirviendo, ¿ya? Pero a distintas características, se podría decir. Y esta se puede relacionar entre estos valores de temperatura, entre menos 10 y 50 grados, al agua líquida. Es decir, sus propiedades van a ser casi las mismas, no hay cambio. Pueden usar las tablas de vapor de agua saturada, así como si pudieran encontrar las de agua líquida, que no sé, hasta ahora no he encontrado una. Hay algunas en el libro, pero son para presiones muy fuertes, así que para condiciones estándar, se puede decir, es solo usar las tablas que ya tenemos para agua saturada. Y esto igual, el CP del agua va a ser este valor. Esta es la ecuación que les decía, esta ecuacióncita para hallar el HG. Pero estar usando esta ecuación todo el rato, como que macana, ¿no? Para eso está la tabla, ¿ya? Listo. Ahora sí, pasemos qué es ciclometría. Bueno, ciclometría, si es que han escuchado el término por primera vez con el ingeniero del estado del tema, no se preocupe, yo también la primera vez estaba buscando en Google, está en Google, y no sé, me salían cosas de psicología. Y yo, pucha, ¿qué ha pasado aquí? Estoy estudiando ingeniería. Pero bueno, ciclometría se escribe así, ciclometría, ¿ya? Y es el estudio termodinámico del aire puro, analizando estados termodinámicos además de sus procesos. ¿Esto a qué se refiere? Es simplemente analizar la termodinámica del aire y sus procesos en cuanto a su variación de temperatura, de presión, de volumen, etc. Prácticamente lo que hacemos en Prefita, pero ahora orientado más de forma ingenieril. Ahora,
lo que habían llevado ya con el ingeniero, que les decía hace poco, el aire seco es una composición de oxígeno y nitrógeno, además de otros gases, ¿no? Hidrógeno, argón, dióxido de carbono, bla, bla, bla. Pero, como les decía, para nosotros solo existe nitrógeno y oxígeno, nada más. Olvídense de esto demás, olvídense de todo esto, ¿ya? Y además el nitrógeno va a estar en un 79%, no, 78%, sí, 79, ¿cómo era esto? Sí, 78%, y el oxígeno en un 21%, 79 y 21% era. Sí, eso era. Ahorita vamos a revisar eso bien, ¿sí? Estoy todavía en modo vacación. Ya, y esta es la ecuación para hallar el peso molecular de una mezcla de gases. Es súper sencillita. Vamos a hacer un ejercicio con esto hoy día. Y, ¿qué es? Es la concentración. Esto de acá, composición volumétrica, es prácticamente lo mismo. Y MI es el peso molecular de cada uno de los gases, todo en una sumatoria. Ahora, estados adoptados o condiciones normales. Esto también es súper importante porque a lo largo del curso van a ir viendo que aparecen ciertas unidades, por ejemplo metros cúbicos, CN, en condiciones normales. Y yo igual la primera vez decía, pucha, ¿qué significa esa CN? ¿No? Y después de hacer unas cuantas ecuaciones y chucherías he encontrado que era eso. Es simplemente hallar el valor, pero en condiciones normales. Y varía prácticamente mucho, así que ténganlo en cuenta. ¿Sí? ¿Qué son las condiciones normales? Para el aire va a ser densidad de 1,293 kilogramos sobre metro cúbico a una atmósfera de presión o 101,32 megapascales. No, creo que esto sería kilopascales, ¿no? Aquí me he equivocado. Y 0 grados en condiciones normales. Condiciones. Escucha, eso tengo que arreglar. Y la densidad del agua. 1 kilogramo sobre metro cúbico, la estándar, a 4 grados. Y presión del agua, o densidad del agua, a 20 grados. Como ven, varía un poquito, pero casi no es nada, ¿no? Ya. Ahora sí, presión y altura. Vi que esto llevaron con el ingeniero e incluso les estaba pidiendo hallar la ecuación, ¿no? Esa ecuación seguramente la han resuelto, pero para las que no han hecho, entonces aquí está. ¿Cómo se resuelve? Esto se hacía justamente en, ¿cómo era esto? En mecánica de fluidos. Ahí es donde el ingeniero Moca te traumaba con estas cosas. Creo que ya no está incluso. F, ya. Bueno, aquí está. La densidad sabemos que es masa sobre volumen. Si despejamos la masa es densidad por volumen. Esto lo derivamos. Como la densidad es una constante, no va a cambiar, solo va a derivar la masa y va a derivar el volumen. Si esto lo integramos, vamos a tener esta expresión. Ahora, la derivada del volumen también sabemos que es S por H, que es el área por la derivada de la altura. ¿Ya? Esto es, imagínense un cubito. Aquí está pasando esto justamente. Se imaginan un cubito, un prisma chiquitito con base L. Al hacer eso tienen esto, que va a ser un área de L cuadrado y la altura. Con eso pueden hallar el volumen de ese cubito. Ahora, con densidad uniforme, aquí tenemos la densidad de la masa. Si sabemos que la densidad en función de la altura va y dB, podemos reemplazar esta ecuación de acá. Esto es la densidad en función de la altura. Esta es una ecuación creo que te daban en mecánica de fluidos y esa la reemplazabas acá justamente, ¿sí? De aquí, dB podía reemplazar por el L cuadrado, por dz, que ya habíamos visto hace ratito. Otra vez integrábamos esta otra, y esta iba desde z, 0, o desde la altura 0 hasta el infinito. Podía ir también a negativos, ¿no? Y pues ya teníamos esto. Y hacíamos matemáticas, bla, 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 cosas de primer semestre. Ya no queremos recordar la guerra, y pues ya tenemos estos resultados, ¿no? La densidad, esto va a ser densidad inicial. Densidad inicial en un punto inicial, o sea en el punto 0. L cuadrado va a ser del cubito, alfa, ¿este alfa qué significa? Pues ahorita vamos a ver eso. Y E elevado a alfa menos z, menos alfa z inicial, ¿no? La altura inicial. Y aquí es donde va a aparecer el alfa ahorita. Esto es para la presión. Estamos despejando la presión va a ser masa por gravedad sobre L al cuadrado. ¿Esto por qué? Sabemos que la presión es fuerza sobre área. ¿Y qué es la fuerza? Es masa por gravedad, ¿no? En este caso. Y área va a ser la de este cubito. Estamos hallando la presión del cubito, o la que ejerce este cubito. Y eso lo reemplazamos acá, ¿no? Listo. Y aquí está el alfa. El alfa que había sido densidad inicial por gravedad sobre presión inicial. Y con eso, reemplazando los datos, ya podemos hallar nuestra ecuación de presión en función de la altura con justamente los datos de la densidad inicial y la altura, ¿no? A la que nos encontramos. Y listo.
Esta era la ecuación que les ha pedido el ingeniero. Van a utilizar, sí, a veces, si es que quieren complicarse también o quieren realmente hallar la presión, pueden utilizarla. Pruébenla con la presión de La Paz, la presión del Alto, a distintas alturas. Sí, pero mayormente, así siendo prácticos, yo les digo, el ingeniero les va a preguntar algún ejercicio que sea o en La Paz, o que sea en Cochabamba, o que sea en Santa Cruz, o a nivel del mar. Una de esas, que les pidan, no sé, a 5000 metros, o a 7000, o a menos 500, va a ser raro. Pero ténganlo en cuenta, uno nunca sabe. ¿Ya? Listo. Pasaremos a la ley de Dalton y Amagat. Estas son las leyes de Dalton y Amagat. Prácticamente son como complementarias. La de Amagat dice que si tenemos un gas A con un volumen A, presión y temperatura iguales que las del gas B con un volumen B, entonces al final va a haber una suma de volúmenes. ¿Sí? Esto es cuando se mantiene constante la presión, la temperatura, tenemos una suma de volúmenes. Esto. La presión de la volumen de la mezcla va a ser la suma de los volúmenes. Para de Dalton es lo mismo pero con presiones. Vamos a mantener constante el volumen y la temperatura, pero las presiones van a ser distintas. Y al final la presión de la mezcla total va a ser la suma de las presiones de los dos gases que los componen, o de varios gases que los componen, ¿no? De la ley de Dalton podemos sacar esta ecuación. La presión total es la suma de presiones iniciales. Y de la de Amagat podemos sacar esta. El volumen total es la suma de volúmenes iniciales. Y utilizamos la Power-Atom, pero para cada gas y para toda la mezcla, ¿no? De esta forma, si la dividimos, vamos a hallar esto. Se van a ir todos los datos porque son los mismos. Y solo nos va a quedar esto. Los moles iniciales y los moles finales. La presión inicial, la presión final. Y de aquí sacamos la que sería la fracción molar, ¿no? Que se relaciona con las presiones. También se les llamaba presiones parciales, algo así, si no me equivoco. Eso nos va a servir bastante también en reacciones químicas. Ahora, mezclas de vapor en ciclometría. Ahora sí ya vamos a llevar lo que vamos a ir más a profundizar en este tema. El aire atmosférico es una mezcla de gases varios, ¿sí? En los que se encuentra el vapor de agua, y su presión de saturación se busca en tablas de vapor. Su valor de precisión o de presión de saturación se determina a esa temperatura, ¿sí? ¿Cómo vamos a buscar eso? Por ejemplo, quiero la presión de vapor a 20 grados. Voy a esta tablita, la que les decía, agua saturada. Esto está en Fahrenheit, sí, esto está en Fahrenheit. No me gustan mucho las unidades inglesas. Me llevo más con el sistema internacional. No sé ustedes. Aquí está. Temperatura, 20 grados. Presión de saturación, 2,3392 kilopascales. Listo. Esto es todo lo que necesitan saber. Quizá también la entalpía. HF, HFG y HG. Esto también nos va a servir, pero más a futuro, ¿sí? Ahorita concéntrense en estas dos. La temperatura y la presión de saturación. Esa presión de saturación significa al 100% de saturación. Es la presión máxima que puede tener el agua o el vapor de agua a esa temperatura en el aire. ¿Ya? Eso es lo que significa. Ahora, aquí vamos a sacar lo que es esto. Otra vez, por la ley de Dalton tenemos que la presión total del aire va a ser la presión del aire seco más esa presión del agua que acabamos de hallar, si es que está saturado al 100%. Y eso nos va a dar la presión atmosférica. Ahora, esto sí ya son ecuaciones súper importantes para esto, porque vamos a estar viéndolas todo el tema. Humedad específica. Es la masa de vapor de aire por unidad de masa de aire seco. Masa de vapor sobre la masa de aire seco que hay en el aire. Eso es la W. Humedad relativa. Es la masa de vapor sobre la masa de vapor saturado. Es decir, es la masa de vapor que hay, la real, sobre la que podría haber en su máximo valor, ¿no? Lo que les dije. Y esto, para entenderlo mucho mejor, vamos a traducirlo en otras ecuaciones. Esta también se puede poner como si fuera la presión de vapor sobre la presión de vapor saturado. ¿Sí? Eso vamos a ponerlo luego. Y esta que está en el libro de Stengel, para los que estaban hojeando el Drive, esta es una derivación o un simple despeje de otra ecuación para hallar la densidad relativa. ¿Sí? A unas condiciones, si el aire no contiene vapor, la humedad relativa es 0. Si el aire húmedo contiene vapor, en esta condición de saturación, la humedad relativa será de 1. ¿Sí? Y bueno, si el aire así como el vapor son considerados como gases ideales, entonces se puede establecer esta relación.
Si se establece esta relación de que la masa de vapor y la masa de vapor saturado son gases ideales, entonces podemos usar el power atón. Si usamos el power atón, todo se va a ir porque es lo mismo, es agua, ¿no? R es del agua, T es del agua, volumen es del agua, todo se va a ir. Solo nos va a quedar presiones. Y de aquí es donde sale esta ecuación de presión de vapor sobre presión de vapor saturado. Y listo, de ahí es donde lo despejamos. Esto también es importante. La entalpía en kilojoules kilogramo de aire seco. Esto no es lo mismo, por si acaso, esto no lo hallan directamente de la tabla. Por ejemplo, yo digo, hállenme la entalpía del aire a 20 grados. No pueden venir aquí y buscar la entalpía a 20 grados, aquí el HFG, porque esto además es solo del agua. Tampoco pueden ir a la del aire, porque hay la del aire, hay la tabla de entalpías del aire, y buscar su entalpía. No, eso está mal. Lo que tienen que hacer es usar esta ecuación. La entalpía del aire en kilojoules sobre kilogramos de aire seco, esto es importante, va a ser el CP por la temperatura para que se encuentre, más la humedad específica por la HG. Esta sí HG ya es del agua, ¿no? Del vapor de agua. Esta sí hallan de la tabla que les acabo de mostrar. Y bueno, finalmente en esta partecita vamos a demostrar que la humedad específica es W 0,622. Presión de vapor sobre presión de aire seco. ¿Sí? En realidad era súper facilito. Como les dije, tenían que inspirarse de acá, porque es prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Para la densidad relativa es masa de vapor y masa de vapor saturado. Ambas son agua, como les decía. Pero para esta, que es la humedad específica, es masa de vapor y masa de aire seco. Entonces el PV/NRT solo iba a cambiar en el R, ¿sí? La R iba a ser distinta para cada gas, porque uno es vapor, es agua, y el otro es aire seco. Entonces eso cambiaba, reemplazaban los datos y les iba a quedar esta expresión. Al dividir este coeficiente nos salía de acá 0,622, presión de vapor sobre presión de aire seco, y listo. Con eso ya tenemos esta ecuación. Ahora esta también se puede subdividir en esta de acá para hallar esta que tiene que ver con las humedades relativas, que nos sirve bastante igual, porque si queremos hallar la humedad específica con las humedades relativas, esta nos sirve hartísimo, ¿ya? Y quizá va a ser la que más van a utilizar. Utilizamos la ley de Dalton, reemplazamos la presión de aire seco por presión menos presión de vapor, y la presión de vapor va a ser presión de saturación por la humedad relativa, ¿no? La presión de vapor también la reemplazamos aquí abajo y listo. Ya tenemos esta expresión, que va a ser, como les dije, quizá la que más utilicemos en esta parte del curso. Y listo, eso nomás era. Felicidades a los chicos que lo hicieron, súper bien. Me alegra que estén comenzando en todo el semestre. Esperamos que sigamos así a lo largo de las clases, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a ir a temperatura de punto de rocío. ¿Qué es la temperatura de punto de rocío? Es una definición muy sencillita y es prácticamente lo que dice ahí. Va a ser la temperatura a la que el aire se va a saturar a tal punto que va a llegar al 100% de saturación y va a empezar a condensarse, ¿sí? Ya no va a poder mantener más vapor en esas condiciones, por ende va a tener que condensarse el agua excedente. Eso es lo que pasa cuando llueve, por ejemplo. Y esta temperatura va a ser la temperatura del punto de rocío. La temperatura a la que ocurre esto es la temperatura del punto de rocío, ¿ya? Y también se le conoce aquí, siguiendo esta ecuacióncita, y esta es importante igual, temperatura del punto de rocío es igual a temperatura de saturación a presión de vapor, a PV. Listo. Ahora, las temperaturas de saturación adiabática y de bulbo húmedo, estas son bastante interesantes, la verdad. Y estas se explican en el libro de Sengel de igual forma, ¿ya? Si es que alguien igual ha estado ojeando, se va a dar cuenta que eso está en esa partecita, y esta es parece un poco difícil de entender, pero en realidad es súper facilita, ¿ya? Vamos a ver a qué se refiere. Vamos a imaginar que tenemos un cubito con agua, ¿ya? Y en ese cubito de agua vamos a hacer pasar aire por un tubito. El aire que va a pasar por aquí, que va a estar a una determinada humedad relativa, si es que el tubo si es que el recipiente es muy largo, lo suficientemente largo, al final va a salir completamente saturado. ¿Qué quiere decir? Si utilizamos nuestra lógica, vamos a decir que al pasar por la superficie del agua ha recogido un poquito de la agüita y ha salido con ella, ¿no? Pero ¿cuál es la explicación más, digamos, ingenieril o científica de este fenómeno?
Lo que pasa es que al estar pasando el agua, una pequeña partecita de las gotitas de acá se va a evaporar, y al evaporarse va a quitarle entalpía al aire. Es como decir que el aire está a una temperatura mayor que la del agua, y al estar ocurriendo eso, ocurre lo que es el equilibrio térmico, ¿no? El aire tiene que ceder temperatura o calor al agua, que está más frío. Entonces, al cederle calor, se va a evaporar una pequeña cantidad del agua, y el aire va a enfriarse un poquito, y con cada una de las gotitas que se vayan evaporando y el aire perdiendo calor, entonces al final va a salir el aire completamente saturado, y la temperatura 2 va a ser menor que la temperatura 1, y también el W1 va a ser distinto que el W2, porque aquí ha cambiado la masa del vapor que hay, ¿no? Por ende, como es función de W, entonces va a cambiar el W1 al W2, y aquí es la entrada de agua líquida. Esto en un sistema estacionario, es decir que la misma cantidad de agua que pase al aire va a ser la que se agrega, ¿ya? Eso es para un sistema estacionario, como les decía, y eso es la explicación. Es prácticamente, bueno, vamos a ver más luego una cosita que pasa, por ejemplo, con los beduinos en el desierto, que bueno, no sé si veían ese programa de supervivencia que tenías que orinar tu polera y te la amarrabas a la cabeza porque eso te enfriaba. Uno dice como que, qué asco, pero en realidad sirve, al parecer sí sirve, porque de ahí viene lo de bulbo húmedo y de bulbo seco, y ahorita vamos a ver, ¿ya? No les estoy diciendo que lo hagan, si encuentran agua mucho mejor, y espero que nunca se pierdan ni tengan que hacer eso, ¿no? Pero bueno, hay que salvar la vida de alguna forma, ¿ya? Balance de masa, esto es para esta parte de acá. Este es el primer análisis complejo que vamos a hacer de fenómenos ciclométricos, y esto lo vamos a hacer la siguiente clase, ¿ya? Así que no se preocupen, ahorita solo les voy a explicar. Vamos a hacer balances de masa. Como ven, la masa del aire y la masa del aire 2 va a ser la misma, la masa del agua va a cambiar, el balance de energía también va a cambiar, porque está habiendo un intercambio de energía, y las ecuaciones van a ser estas igual las voy a explicar mucho mejor la siguiente clase, pero aquí para que tengan un pantallazo de qué es, a qué va todo esto, ¿ya? Al ser adiabático no hay un intercambio de calor con el exterior, por eso es que no hay Q y no hay W. Y esto, las cartas ciclométricas, esto sí es súper importante y tienen que saber sí o sí, chicos, ¿ya? La carta ciclométrica, si es que la han visto, está en la tabla de Zenger igual, acá. Si vamos casi por la mitad más o menos, hay dos, una que está en unidades inglesas y otra en sistema internacional. ¿Dónde está? No, este ya es el sistema. Sí, está bien. Vamos. A ver, creo que está por acá. Aquí está. Esta es la carta ciclométrica. Como ven, son un montón de líneas y rayas que como que, no sé, no tiene sentido. Pero tiene un sentido y eso lo vamos a ver ahorita. Primeramente, las líneas de acá, o las líneas que aparecen acá, este eje X va a ser la temperatura de bulbo seco. ¿Qué es la temperatura de bulbo seco? Es la temperatura normal, la que sentimos con nuestras manos, digamos. Pero si ustedes, por ejemplo, mojan su mano, ¿ya? Luego la sacan al aire otra vez, van a sentir una sensación de temperatura más baja, ¿no? Es lo mismo cuando se meten a la ducha, por ejemplo. Ustedes están ahí chochos, pero se meten a la ducha a una temperatura supuestamente calentita, pero les hace chillar porque está frío. Y es porque su cuerpo percibe más el calor con el agua, ¿no? El agua, además, al evaporarse de sus cuerpos, va a estar quitándoles calor. Y eso va a hacer que su temperatura baje. Y a eso se le llama temperatura de bulbo húmedo. Y lo curioso es que con esa temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco, se pueden hallar muchas características de la carta ciclométrica y del aire con esas propiedades. Por ejemplo, si tenemos temperatura de bulbo seco que está acá, la humedad específica va a estar acá, W. A esta línea de acá va a ser la temperatura de bulbo seco. Esta línea de acá va a ser la entalpía, es prácticamente paralela a esto. Esta de acá, que es un poquito más inclinadita, va a ser el volumen específico. Y esta va a ser la entalpía, la densidad, la humedad relativa. Y esta última línea de acá es la línea de saturación, o sea, cuando ya llega a la humedad relativa del 100%. ¿Cómo la vamos a leer? Eso ahorita les voy a explicar. Y pues vamos a quedar algo así cuando intentemos leer esta tabla. Aquí está. Ahora sí, vamos a hacer un ejercicio práctico de esto. Asumamos que, no sé, tenemos una temperatura de bulbo seco de 20
Sí, 20 grados centígrados. Ya. Y tenemos una humedad relativa, vamos a subir, de 80. Aquí está, esta es la línea de la humedad relativa de 80. Esta es la línea de temperatura de 20 grados. Hacemos coincidir en este puntito. Aquí está, este puntito va a ser donde coincide, ¿no? Ahora miren, este puntito coincide también con ¿qué? Coincide con la línea de entalpía de 50,1, 51 más o menos. Significa que con estas condiciones, con 20 grados de temperatura de bulbo seco o temperatura normal, con 80% de humedad relativa, vamos a tener una entalpía en kilojoules por kilogramo de aire seco de 51. Vamos a tener aparte, ¿dónde estaría la temperatura de bulbo húmedo? Creo que aquí está igual. Aquí está. Temperatura de saturación del bulbo húmedo va a ser más o menos unos 17 grados, por ahí. 15, sí, 17 grados más o menos. Aquí está 20, aquí 17, 18, casi por ahí está. Esa va a ser nuestra temperatura de bulbo húmedo. Aparte, si esta línea la hacemos recorrer hasta acá, hasta que llegue de manera horizontal y choque con la desaturación al 100%, vamos a tener nuestra temperatura de punto de rocío, que va a ser 16 grados. O sea, si este aire en estas condiciones yo lo enfrío hasta 16 grados, va a empezar a condensarse, va a empezar a llover, ¿sí? Y aparte su humedad específica va a ser, eso más veremos, aquí está, 0,012 va a ser, porque esto está en gramos, usualmente lo usamos en kilogramos, ¿ya? Va a ser 0,012, 0,012 o 0,12 creo. Y en este caso nos sale 12 gramos sobre kilogramo de aire seco. Y listo, eso es todo. Pueden ya también el volumen específico y demás cosas. Así de sencillito es esto. Y va a ser más sencillo todavía porque les voy a pasar un programa que se los calcula todo esto directo, ¿ya? Y bueno, con eso hemos concluido esta primera clase teórica. Ahora vamos a pasar a la parte de ejercicios, ¿sí?